Muy buenas, ha terminado un Gran Premio de Las Vegas, condicionado sobre todo por esa descalificación final de los dos McLaren, de la que vamos a hablar también, pero primero empezaremos con los datos que han caracterizado sobre todo este Gran Premio, viendo los ritmos, las estrategias, echaremos un vistazo a este grupo de los tres primeros, a los tres que estaban un poquito más atrás, también hablaremos de Colapinto, de Alonso, de Carlos Sainz también, y luego pasaremos a analizar todas estas maniobras en pista con sus polémicas de paso, también con todas las resoluciones oficiales de la FIA, para que entendamos bien con datos y con los documentos oficiales qué es lo que ha pasado. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con los datos. Sabéis que los saco siempre después de cada carrera, porque así entre todos pues analizamos mejor lo que ha pasado en el Gran Premio. Vamos a empezar por contextualizar con los neumáticos. La enorme mayoría de vueltas se han dado con el neumático medio o con el duro. Veréis que hay algunos que parece que han dado todas las vueltas directamente con el neumático duro, pero es porque paran en las primeras vueltas, la vuelta 1 y la vuelta 2. Entonces aparece todo directamente con el neumático duro. Es una pequeña cosa que tengo que arreglar todavía, pero para entender la carrera se puede utilizar bien. Entonces, dicho esto, lo que comentaba, la enorme mayoría de la carrera con el neumático medio o neumático duro. Y sí que es cierto que la sensación final que nos deja es que era ligeramente mejor empezar con el neumático medio o incluso con un neumático blando y aprovechar ese final de carrera con un neumático duro, que no era demasiado lento, que mucho lo tenías que maltratar para que apareciese el graining, porque la degradación ni siquiera llegaba a aparecer. Y ya digo, en cuanto a los tiempos tampoco era mucho peor que el neumático medio. Y si nos venimos por aquí a la pestañita de ritmos, tenemos el ritmo de cada uno de ellos. Veis que si analizamos todo, apenas aparece degradación en ninguno de los equipos. Así, un vistazo desde fuera rápido, cada línea es un piloto de cada uno de los equipos y como veis las líneas siempre van hacia abajo. Por ejemplo, si nos centramos en el caso de los Ferrari, veis que las líneas, da igual que sea un piloto u otro, Leclerc o Hamilton, siempre van hacia abajo. En este caso, pues la línea turquesa es la de Leclerc, la roja es la de Hamilton y como veis los dos siempre hacia abajo. Al final sí que puede aparecer un poquito de desgaste en el caso de Leclerc, pero teniendo en cuenta que también depende de lo que puedas o debas arriesgar en cada momento de la carrera y sinceramente viendo cómo aguantó el neumático medio la primera mitad de carrera, aguantar con el duro en la segunda mitad no tendría ningún problema, porque recordad que según van avanzando las vueltas el coche pesa menos, por tanto desgasta ya menos de por sí los neumáticos, pero además la pista está mejor, porque es un circuito urbano que la pista va mejorando mucho y encima hemos tenido unas lluvias tremendas este fin de semana allí, por tanto lo que va pasando es que la pista se va como reiniciando por esta lluvia y según van avanzando las vueltas la pista está mejor. Si a eso le sumamos que el coche va pesando menos, pues menos desgaste aparece a final de carrera. Por tanto, si haces la primera mitad con el medio, luego no vas a tener ningún problema en absoluto en hacer la segunda mitad con el duro, a no ser que te encuentres algún problema, como le pasó al caso de los McLaren. Mira, de estos últimos tiempos, sobre todo de Norris, curioso que Piastri no siguiese lo mismo, sino que él siguiese apretando como siempre, pero fijaos que Norris estaba pues en 34 bajo, 34 medio por aquí, pero 34 bajos, con una evolución perfecta porque no paraban de bajar los tiempos, o sea que no había desgaste, y de repente pasa a hacer dos vueltas de 1.37.7. Y es que sobre todo en la recta que está más o menos a mitad del circuito, levantaba el pie del acelerador, luego explicaremos por qué, para evitar ese desgaste en la plancha del suelo. Es curioso cómo han descalificado a los dos. A Norris se le vio claramente cómo levantaba para evitar ese desgaste, pero a Piastri se le ve unos tiempos bastante constantes. De hecho, la vueltas buenas de Piastri son la 47-48, que la 48 coincide con una de estas malas de Norris porque estaba levantando. Pero digo, lo importante en cuanto a neumáticos es que funcionaron tanto el medio como el neumático duro, se podía utilizar muchísimo y es curioso porque en estos circuitos lo que suele pasar es que el neumático demasiado duro, o el neumático blanco que suele ser el duro, es demasiado duro y eso provoca que no tenga agarre, que sea muy complicado pilotar aquí, porque además en la previa ya dijimos que es un circuito especialmente complicado para los pilotos porque hay muros y algunos pianos muy agresivos, pero también porque es un asfalto de bajo agarre y a eso se le suma unos coches con baja carga aerodinámica. Entonces eso hace que tengas poco apoyo y que sea más fácil deslizar. Si tienes un neumático muy duro que además está frío, pues peor todavía, pero curiosamente no fue el caso, o sea que aunque la carrera pudiera ser aburrida en cuanto a nivel estratégico, para Pirelli por supuesto es un éxito porque demuestra que sus neumáticos funcionan para ir rápido y para no desgastarse, aunque ya digo, para los aficionados pues entiendo que no es lo que más nos gusta. Dicho esto, vamos con el siguiente paso, que es esta pelea que tuvimos de unos pilotos que estaban un poco más arriba. Venimos por aquí, ponemos por ejemplo el top 3 y tenemos aquí el caso de Verstappen, de Russell y de Norris. Luego con el iPad analizamos la maniobra de la salida y todo esto con más detalle. Pero en lo que me quiero parar es en el ritmo. Fijaos cómo Norris se vio claramente cómo iba controlando, porque es cierto que al piloto que llevaba detrás lo tenía muy lejos. Bueno, aquí vemos a Antonelli, pero también estuvo Sainz por aquí
y no era una amenaza real. Por tanto, Norris no se tenía que preocupar por el piloto que tenía por atrás. No era exactamente así el caso de Russell, que se tenía que mantener en un límite entre los dos, entre Verstappen y Norris, viendo que tampoco era capaz de adelantarle en pista como tuvo aquí la oportunidad porque estuvo en zona de DRS y a menos de medio segundo. Pero luego se fue separando y tenía que mantener esta distancia. Justo cuando empezaba a recortarle Norris, ¿veis? No porque Norris mejorase mucho los tiempos, que también, sino porque empezaron a caer los tiempos de Russell. Fijaos que aquí hace un tiempo que le situaba en 1.7 de Verstappen y luego justo a 2.3. Pierde 6 décimas, las pierde también con Norris y ahí es cuando deciden parar. Yo creo que está muy bien porque si os fijáis, cuando para Russell, mantiene la distancia. Sale a 21.9, se mantiene a 21.9, se mantiene a un 21.9 en las siguientes vueltas. Eso significa que el undercut no era muy potente, porque si fuese muy potente veríamos cómo Russell empieza a recortar tiempos a Verstappen, que sí que se toca, aquí va perdiendo algo, 2, 3 décimas, hasta que aquí pierde 6 de golpe, pero luego se mantiene. Si funcionase el undercut, lo que significa es que cuando tú paras, los primeros tiempos son mucho mejores, entonces le irías recortando. No veríamos una línea horizontal aquí, que significa que mantiene la distancia, sino que veríamos una línea como va ascendiendo, porque lo va recortando a la distancia de Verstappen. No era el caso, y cuando para Norris después de una vuelta también bastante mala, que aquí vemos que pierde bastante tiempo, sale mucho más atrás a 24.7, por detrás de Russell, que ahí estaba a 22.0, y luego pues tenemos todo el lío de líneas porque para Verstappen se sigue colocando primero, y aquí como vemos en estas vueltas, sí que es verdad que Russell tiene unas 6-7 vueltas de desgaste más, pero eso no justifica, viendo la poca degradación que había, que tuviese un ritmo tan malo comparado con el de Norris, sabiendo que los tres iban con la misma estrategia. ¿Qué vemos a partir de aquí? Pues que Russell se cae y no aguanta el ritmo en absoluto. Seguramente en estas vueltas de Norris le estaba aguantando el ritmo a Verstappen para conservar, pero lo mismo estaría haciendo Verstappen, que sabía que a 6 segundos Norris no le podía sorprender. Si haces 2-3 vueltas buenas, a lo mejor te pones a 2-3 segundos y todavía tenía margen Verstappen para apretar. Por tanto, sí, aquí estaría conservando Norris, Verstappen también, y yo la sensación que tengo, que cuando nos encontramos en situaciones así, siempre entra un poco ya la parte subjetiva y un poco la estadística de otras carreras, la sensación que tengo, digo, es que Verstappen sí que puede tener un poquito más de ritmo. Quizá no una exageración, quizá podríamos estar hablando prácticamente igual, pero no veo aquí a un Norris con mucho más ritmo, como eran otros grandes premios relativamente parecido, como vimos por ejemplo en Bakú, que salió más atrás y la vuelta a hacer el limpio, aunque iba mucho más atrás, sí que podía recortarle 3-4 décimas a Verstappen. No es el caso, esto se parece incluso más a lo que vimos en el anterior, en Interlagos, con Verstappen manteniéndose más o menos, así que podemos como extrapolar aquella información a esta, pero cambiando las tornas, y nos saldría que lleva un ritmo parecido o incluso un poquito mejor Verstappen, como digo. No podemos saber exacto, lo que sí podemos saber es que Russell no tenía el ritmo en absoluto. Fijaos cómo Russell está a 7.5, 8.4, 9.2, está perdiendo 7, 8, 6 décimas por vuelta, que es una barbaridad. Está claro que los dos equipos a batir, o los dos pilotos en este caso, eran Verstappen con el Red Bull y Norris con el McLaren. Y si luego nos venimos un poquito más abajo, vamos a meter un top 7, por ejemplo, para ver la lucha que tenían entre Antonelli, Piastri y Leclerc. Porque es curioso cómo, fijaos aquí que Piastri estaba 8.3 cuando Sainz estaba un poquito más lejos, y lo veíamos aquí como todos peleándose y demás, con un Antonelli que como había parado tan pronto, pues se vino aquí atrás, pero cuando paran ellos, tanto Leclerc como Piastri, vamos a olvidarnos aquí de Carlos porque lógicamente no tenía tanto ritmo, salen por detrás, y mientras que Antonelli no para de perder tiempo, incluso algo menos diría que Russell, pero bueno, luego lo podemos analizar también. Piastri le mantiene el ritmo en estas vueltas a Verstappen, por eso vemos la línea totalmente horizontal, y luego va perdiendo tiempo, pero evidentemente mucho menos que Russell. Y luego se suma a la guerra Leclerc cuando Piastri empieza a perder tiempo contra Antonelli, pero no porque Leclerc tuviese mucho mejor ritmo, sino porque Piastri no era capaz de adelantar a Antonelli. De hecho, aquí comete como un pequeño error Piastri, porque intenta adelantar a Antonelli, no puede, se pega mucho Leclerc, pero luego al final mantiene las posiciones, incluso en las últimas vueltas vemos cómo se van alejando mucho. La sensación que tengo es que Piastri tenía mucho mejor ritmo, pero no sé si por algo suyo personal o algo técnico del coche le costaba mucho adelantar. Es algo que hemos visto en general esta temporada, que al McLaren le cuesta como mucho adelantar, que va muy bien con aire limpio, pero no tan bien en aire sucio, que quizás le falta un poco de velocidad punta, pero es cierto que viendo la facilidad con la que pasó en las primeras vueltas Leclerc a Piastri, Piastri debería haber sido capaz de adelantar aquí a Antonelli
aunque ya digo, no es tan fácil como puede parecer porque el Mercedes de Antonelli tiene también bastante velocidad punta. Por tanto, el resumen que nos queda es que el coche más rápido era el Red Bull de Verstappen, luego muy seguido de cerca el McLaren y luego justo detrás el Mercedes. Pero algo que me sorprende es que Antonelli, podemos decir que sigue teniendo incluso un poquito mejor de ritmo que Russell, que entiendo que son carreras diferentes, que no tenían que gestionarla de la misma forma, pero es interesante cómo Antonelli en Interlagos fue muy rápido y aquí vuelve a ir también muy rápido. Lo pongo por aquí, los ritmos de los Mercedes. La línea turquesa es la de Russell, la línea roja es la de Antonelli. Fijaos en las últimas vueltas como la distancia es abismal, está sacando incluso un segundo por vuelta Antonelli a Russell, viniendo, insisto, de una carrera también muy distinta. Aquí un poquito más rápido Russell, aquí un poquito más rápido Antonelli, pero esta distancia tan grande... Sí, es verdad que Russell en estas vueltas aprieta un poco más, intenta jugar con el undercut, apretando más para alejarse un poquito de Norris y que no llegase, pero al final vemos como los tiempos de Russell, aún no teniendo mucha degradación porque se mantienen, siempre está en torno al 35 bajo, aquí cae incluso, pero Antonelli mucho más rápido en estas últimas vueltas y ya digo, pararon prácticamente en la misma, un par de vueltas de diferencia. Buenas noticias también hay para Antonelli. Y luego, por terminar de resumir, hay otras carreras que pueden ser interesantes, al menos en los hispanohablantes, que serían, por ejemplo, la carrera de Carlos, empezando de arriba abajo. Sí que se le vio al principio con muy buen ritmo, muy por delante de sus rivales directos, que llevaba además Hadjar la misma estrategia, pero lógicamente no le pudo aguantar el ritmo. Si ponemos aquí otra vez top 7, por ejemplo, pero añadimos a Hadjar, que lo tenemos por aquí. Sí que es cierto que en estas vueltas le aguanta, pero luego ya cae, se nota que Hadjar tiene como más degradación. Y cuando para Carlos, sale por detrás de este grupo que yo mencionaba antes, de los Mercedes, McLaren y Ferrari, y no es capaz de aguantarles el ritmo, pero fijaos cómo al final las líneas de Leclerc y de Carlos son prácticamente paralelas y le ganó mucha ventaja a Hadjar que estaba por detrás. Por tanto, el ritmo de Carlos no estaba como para pelear con los de delante, está claro, pero sí que era claramente ese quinto equipo, o al menos en el caso de Carlos. Digo equipo porque Williams, lógicamente, es el que pone el coche y que pone el rendimiento puro, pero tiene que haber un piloto que lo haga funcionar, como en el caso de Norris en McLaren, como en el caso de Verstappen en Red Bull. Y luego, el siguiente caso que podemos analizar, el de Fernando Alonso, ya digo, si vamos de arriba abajo, que lo tenemos por aquí, una carrera más bien complicada, se queda aquí detrás del Haas, no creo que tuviese el mismo ritmo que el Haas, ni mucho menos, y luego más o menos se va manteniendo y se queda justo por detrás de los Haas. Pero esperar que tuviese ritmo suficiente como para ganarles en pista me parece también pedirle demasiado. Fijaos en la carrera de Alonso. Aquí atascado en este tráfico, justo por detrás del primero de los Haas, que era Berman, y luego a partir de ahí sale en el tráfico de Gasly con su Noda, todo esto, y ya cuando van parando y se va estabilizando la carrera, fijaos que la línea de Alonso es esta que está por aquí, Berman le gana la posición en pista y luego Ocon también, que había parado mucho más tarde y a partir de ahí intenta mantenerse todas estas vueltas pegadito a Berman, pero termina cayendo mucho. Sí que es cierto que mantenerte en DRS con un piloto te permite ir más rápido, porque lógicamente puedes abrir el DRS en las rectas, pero eso va a sobrecalentar más los neumáticos, puede incluso que llegue a aparecer el graining, que tenga más problemas de gestión, y al final vemos cómo fue cayendo, y menos mal que al final consiguió mantener esta posición, aunque tampoco le va a cambiar la vida, lógicamente, pero al menos, ya digo, mantuvo esa posición. Otra vez, aguantando más de 15 vueltas con el DRS, pero luego, lógicamente, sabemos lo que pasa, que termina sobrecalentando y te termina yendo un poquito más atrás. Y luego otro caso interesante es el de Colapinto, que lo vemos aquí, perder posiciones constantemente, o sea, si analizamos su línea es todo el rato hacia abajo, cruzándose con otros pilotos, lo que significa que le estaban adelantando en pista, pero es que algo parecido le pasa también a Gasly. Ves que tenemos aquí un grupo al principio y luego aquí otro grupito que son los que tuvieron que parar de forma forzosa. Salieron aquí atrás con neumáticos más frescos, lógicamente, pero prácticamente iguales, y cuando Colapinto se va cruzando con ellos, no puede hacer nada y va perdiendo las posiciones por esta zona de aquí. Luego cuando para se encuentra con Albon, que también la adelanta, se encuentra con Lawson, que también la adelanta, y es verdad que llevaban estrategias ligeramente diferentes Gasly y Colapinto. En las últimas vueltas Colapinto iba con el medio y Gasly con el duro, pero aún así no creo que fuese criticable el ritmo que tiene Colapinto. De hecho, si nos venimos aquí y analizamos las vueltas de ambos, aquí está el equipo Alpine, ves que en estas vueltas, en las primeras 10 vueltas aproximadamente de neumático medio de Colapinto, le está sacando pues un segundo, 8 décimas, 7 décimas a Gasly, que por una parte es normal porque lleva el neumático más fresco, tiene también esa especie de aire limpio, aunque se tiene que encontrar con gente en pista, pero luego vienen todos estos tiempos tan inestables por los doblados, por el tráfico en pista y todo esto. Al principio mucho más rápido Gasly, porque tenía el DRS de coches de delante, es decir, estaba en uno de estos grupitos ahí afianzado, que es cierto que Colapinto no fue capaz de quedarse ahí anclado, no fue capaz de quedarse utilizando ese DRS, pero luego la carrera, pues sí que se toca aquí Gasly mucho más rápido, en torno a un segundo, luego
mucho más rápido Colapinto. Por tanto, aunque veamos en estas vueltas a Colapinto bastante más rápido, es cierto que va con el neumático medio, más nuevo, y eso lo puede justificar sabiendo que en estas vueltas el que era más rápido era Gasly. Por tanto, sí que en clasificación destacó muchísimo más Gasly, pero luego en ritmo los dos prácticamente a la par, y es que con ese Alpine yo creo que queda bastante claro que no se puede hacer mucho más. ¿Perdió muchas posiciones en pista Colapinto? Sí. ¿Se le puede exigir o pedir que conserve las posiciones que perdió? Pues creo que en absoluto, porque ninguno de los dos pilotos pudo hacerlo, aunque uno destacase incluso ya desde el sábado con una clasificación espectacular. Eso no quita que Colapinto estuviese por detrás en la clasificación, por supuesto, pero luego en ritmo no me parecen malas noticias para él. Y analizado todo esto, ahora vamos a analizar, por supuesto, las maniobras en pista, las más polémicas, los documentos oficiales de la FIA, todo esto, pero antes, por supuesto, recordaros que en Level Up Academy tenéis una cantidad de cursos para aprender de automovilismo y de Fórmula 1 también, en específico, brutal. Todo esto que vemos de la plancha, que las suspensiones son muy altas y se van agachando en recta y así al final se termina desgastando la plancha del coche, cómo funcionan los alerones, cómo funciona el suelo, el difusor. Tenéis cursos absolutamente de todo. Si os mola este tema de mecánica, aerodinámica y todo esto, tenéis cursos de sistemas generales, de cómo hacer los reglajes, de cómo analizar datos para optimizar los reglajes. Tenéis cursos específicos de Fórmula 1, de aerodinámica y de mecánica, que vamos viendo cada uno de los sistemas. En el de mecánica de Fórmula 1 vemos pues todo el tema de la aerodinámica, de la dirección, de los frenos, de las suspensiones, absolutamente todo. Y en la aerodinámica lo que hacemos es que en cada una de las clases vamos explicando un elemento. Alerón delantero, el suelo, el alerón trasero, los pontones, toda esta cosa. Así que si os mola estas cosas un poquito más friki, más técnicas de la Fórmula 1 o del automovilismo en general, de verdad echar un vistazo que os merece mucho la pena. Y ahora ya sí, presentado como siempre mi Academia Level Up Academy, vamos con estas maniobras que me gusta analizarlas con el iPad, empezando por la salida, no puede ser de otra forma. Sí que es cierto que al principio parecía que Norris había salido bastante bien respecto a Verstappen, pero no era tanto así. De hecho, no me da la sensación que sean los reflejos puros, sino la forma de ir soltando embrague, de ir apretando acelerador ahí, es decir, de ir arrancando puramente, porque es verdad que en ese primer instante parecía que salía bien, pero Verstappen, aun yendo desde un principio por la zona sucia, es capaz de plantarle cara. Creo que lo hace bien Norris cruzándose de esta forma tan descarada, porque la Fórmula 1 actual es así. Hay quien dice que es demasiado exagerado, que lleva contra el muro a Verstappen. Esto también lo hace Verstappen y lo hacen todos los que hacen lo que hay que hacer, porque la Fórmula 1 actual es así, y si te permiten hacer esto, serías tonto si no lo haces. Y en la Fórmula 1 pues va a sacar el máximo, no de hacer lo que deportivamente crees que está en lo correcto o algo así, porque evidentemente te estás jugando un mundial y nos guste más o menos, pues funciona así la cosa. Y ahí vemos cómo Verstappen se queda atrapado, levanta el pie del acelerador porque se ve claramente cómo le iba a ganar la posición y se cruza al lado limpio de la pista, de tal forma que está más o menos a mitad de pista, Norris por el interior bloquea un poquito y se va largo. Y yo entiendo esa maniobra de Norris porque, oye, tienes que cubrir el interior, sí que es cierto que se pasa frenando demasiado tarde y por eso se va largo, pero entiendo que cubrir el interior es lo que tiene que hacer. El error está en no medir bien el punto de frenada, porque una vez que se abre Verstappen, él ya puede elegir el punto de frenada, puede frenar un poquito antes si quiere. Problema, que se te cuele por el exterior, y entonces si está con su eje delantero por delante de tu eje delantero, entonces se puede considerar que te puede echar de pista, en fin, sabemos el lío que hay actualmente con esta normativa de la Fórmula 1. Pero luego también comete un pequeño error y es que él se va incorporando a la pista, con Verstappen por supuesto, por el centro, y aquí tenemos una toma en la que veis cómo se incorpora de una forma como muy directa, como que apunta directamente al centro de la pista. Sin embargo, tiene que hacer una pequeña corrección y abrirse, y en esa pequeña corrección también pierde un poco de tiempo, y Russell, que viene por ahí, lo aprovecha para cruzarse luego y atacarle por el exterior, que es lo que vemos en esta toma. Ahí se pone prácticamente paralelo y le termina haciendo el adelantamiento por el exterior. Sí es cierto que cuando vas por el exterior, pues tu trazada es más abierta, es decir, tienes que meter menos giro, puedes ganar más velocidad, pero creo que si Norris no hubiese tenido que hacer esa pequeña corrección aquí, es decir, si hubiese incorporado pero más por el exterior, no de una forma tan agresiva, no tendría que haber hecho esa corrección, porque si no se chocaba contra Verstappen y no hubiese perdido tanto tiempo contra Russell, que se puede haber entretenido incluso con Carlos, que lo tenemos por ahí. Por tanto, pequeñito error en la frenada, pequeñito error en la reincorporación, y eso hace que perdiese la posición no solo con Verstappen, sino con Russell, que lo tenemos por ahí. Por supuesto también muy bien Verstappen y muy bien Russell, dicho sea de paso. Otra maniobra de la salida, la de Bortoleto. Fijaos que él va por el centro de la pista, tiene aquí a uno de los Williams, que si no recuerdo mal era Albon, se cruza Albon a este lado, lo tiene aquí justo delante, y fijaos cómo él lo esquiva y luego mete mucho giro de volante hacia la derecha hasta que termina ahí impactando con Stroll. Me parece interesante porque no tengo la sensación de que él frene en línea recta, sino que primero esquiva,
luego con mucho giro de volante tiene que empezar a frenar, luego endereza y ahí lógicamente ya se termina comiendo a Stroll, que si no me equivoco es este piloto que tenemos ahí mucho más lejos, creo que no tenía justificación y es interesante como al final lo que le ponen es 5 posiciones y 2 puntos de la superlicencia. ¿Por qué 5 posiciones? Porque la sanción típica son 10 segundos. Si no la puedes cumplir en esta carrera, se te pasan a la siguiente con 5 puestos en la parrilla. A alguno le parecerá más justo, menos justo, pero esto sí, es la normativa como está actualmente, se aplica igual, así que no creo que hubiese duda. Suelen ser un poquito más flexibles o más laxos al ser una primera curva, pero creo que en este caso no tiene justificación. Me recordó un poco incluso a la de Antonelli en la frenada de la curva 3 de Austria, que era una cuesta arriba brutal que se lleva puesto a Verstappen, pues es algo así que tiene como que esquivar, ahí ya pierdes el buen apoyo, el buen agarre perfecto de los neumáticos, le metes cargas laterales a los neumáticos, ya no le puedes meter tantas cargas longitudinales por la frenada y al final terminas comiéndote a un piloto, o sea que sí, creo que se pasa de frenada, que es demasiado optimista, pero tiene esa pequeña justificación, el error, que no deja de ser un error de, oye, has tenido como que esquivar un poco a un piloto, ahí ya se te desestabiliza un poco el coche y no puedes frenar tanto. Y luego tenemos el caso de Lawson, y es un caso interesante porque aquí tenemos a Piastri, que es con el que choca, aquí tenemos a Carlos y a Russell y vemos como él gira mucho para tomar la curva, aquí ya vemos bloquear un poquito a Russell que se empieza a ir largo, hace una pequeña corrección Lawson porque está viendo que se puede terminar comiendo a Russell, así estabiliza un poco el coche y ahí por mucho giro de volante que mete el coche se le desliza y termina chocando con Piastri. No se le sanciona porque dice que el coche 30, que es Lawson, choca con el 81, sin embargo, como factor mitigante, el coche 30, que es Lawson, lo que hace es evitar una colisión con el 63, que es Russell, que a su vez había bloqueado para evitar un accidente con el 55, que es Carlos. Entonces, como una consecución de factores que hacen que Lawson se libre de esta. A mí me parece interesante porque al final cuando un piloto bloquea, lo normal no es que se clave, sino que se deslice hacia adelante. Por tanto, no deberías tú frenar de más para esquivar al piloto que va adelante, que ya se está deslizando de por sí. Lo que sí que entiendo es que es una situación un poco de caos, porque si el piloto que llevabas justo delante está bloqueando, hace una trazada diferente, el piloto de fuera, que es Piastri en este caso, no te deja espacio porque no tiene tampoco por qué, y tú lo que haces es intentar frenar de más y buscarte ahí un hueco. Es decir, más que, oye, él ha frenado de más y por tanto yo te tengo que esquivar, creo que la situación se ha formado mucho caos, él intenta evitar un accidente más grave y termina contactando con Piastri. Pero realmente, si nos atenemos a documentos anteriores de Interlagos, por ejemplo, para ellos una colisión es un choque si termina en un daño mecánico para alguno de los coches. Y en este caso creo que no hay daño mecánico para ninguno de ellos. Por tanto, ateniéndose a sus propias palabras de otros documentos, no hace falta que sea esquivando a un piloto que ha bloqueado, esquivando a otro y demás, sino que simplemente si hay un choque pero no hay daño y no ha habido cambio de posición, ni siquiera se debería investigar, o si se investiga, pues que al final quede en nada porque esa es la justificación. Es decir, si alguno pierde posiciones o tiene algún percance grave o algún daño mecánico, sea el culpable o el no culpable, se considera colisión y se sanciona, según los documentos de anteriores grandes premios, insisto. En este caso no es eso, por tanto creo que no hace falta esta justificación, que una vez más quizá deja incluso más dudas de las que teníamos antes. Otra maniobra, pero que muy curiosa, la de Antonelli, porque tenemos aquí a Antonelli, semáforo en rojo, bueno, tiene de hecho un semáforo aquí más grande, lo que pasa que no se ve en esta toma, y dicen que se mueve ligeramente. Para entender lo que se mueve, hay que ponerse el vídeo e ir dándole frame a frame hacia adelante para ver cómo la rueda se va girando, pero muy ligeramente. De hecho, para entenderlo, tendremos que fijarnos en estas pequeñas rayitas que tenemos aquí en el neumático e ir viendo cómo se va moviendo. Este es el frame justo antes de que se empiece a mover y este es el frame justo después. O sea, realmente una rayita que estaba aquí se pone aquí. O sea, que no es ni una vuelta ni nada. Y además, lo que es interesante es que los propios comisarios lo entienden, que es un movimiento mínimo que apenas afecta y eso lo dejan claro en su documento. Pero lo que dicen es, aunque el movimiento fue muy ligero, para ser consistentes con otros incidentes de otra salida, se le va a meter la penalización mínima. Es decir, lo que yo entiendo es
que los comisarios de aquí dicen, oye, yo entiendo que no hay ventaja y que el movimiento es mínimo, pero como en otras salidas se ha sancionado por lo mínimo, pues aquí vamos a sancionar también, aunque sea mínimo. ¿Qué sanción ponemos? Pues la mínima también, que son 5 segundos de penalización. Que luego es verdad que con todas las sanciones que ha habido y descalificaciones a McLaren, pues al final la cosa queda como queda, pero me parece curiosa la justificación en esta frase de entendemos que el movimiento es mínimo, pero para ser consistente, que es algo que se les critica mucho, yo creo que con razón, dicen no, aunque sea mínimo, hay que sancionar para ser consistentes. Más cositas que nos ha dejado el Gran Premio, las descalificaciones tanto de Norris como de Piastri. Es curioso y nos ayuda a entender bien cómo es la Fórmula 1 actual, porque te dicen, hay un mínimo, aquí sí que te explican bien toda la normativa, a nivel técnico y demás. Los coches de Fórmula 1 tienen una tabla por debajo que protege el suelo y esta tabla no se puede ir desgastando mucho. ¿Cómo se mide ese desgaste? Pues máximo se pueden desgastar 9 milímetros. En el caso de Norris, en varios puntos, porque esto tiene varios puntos, se mide 8,88 y 8,93. Si uno es 8,93 y otro es 8,88, ¿cuál es el más crítico? Pues evidentemente este. Y por eso Norris en las rectas levantaba, porque os lo explicaba también en la previa que hacíamos cuando hablábamos de los reglajes y todo esto, y para eso os voy a traer otra vez nuestra querida maqueta enorme de Lego que tengo yo por aquí. Y yo os decía, cuando tenemos un circuito de estas características, lo que vamos a hacer es poner un coche más alto, os pongo así la parte trasera, para tenerlo más levantado y que en la recta, aunque sea de baja carga aerodinámica, con el suelo, el difusor y todo esto, lo que va haciendo es que se va aplastando, aplastando, aplastando. Por eso, el detalle fundamental, el punto crítico, es la parte trasera del coche, porque es la que más se va a ir agachando, agachando, agachando. Y yo os decía, en un circuito así, con tanta recta, viene muy bien tener el coche alto, es decir, la suspensión trasera está más levantada, porque vas a tener más rango de movimiento para los pianos, para absorber todos los baches, sobre todo los pianos realmente, y que el coche te responda mejor en las curvas lentas. Pero luego en recta, como es muy blandito, este alerón va ejerciendo su fuerza, también el difusor y todo, y el coche se va agachando. Pero tanto se agacha que la parte trasera de la tabla, que la tendríamos más o menos por aquí, pero por el suelo, se va desgastando mucho. Entonces, ¿qué hace Norris? Pues en la recta, en vez de seguir acelerando, que cuanto más rápido vas, más empuja hacia abajo la aerodinámica, o succiona desde abajo, pues no llega a una velocidad tan alta, por tanto el empuje del aire no es tan fuerte y por tanto el coche es un poquito más alto. Cuanto más rápido más agacha el coche. Cuanto más agacha el coche, más roza la tabla, y de hecho ha habido algunas tomas, sobre todo de Piastri, que se ve unas chispas brutales, y eso es el roce de la tabla, porque tiene ahí como unos aditivos extra, vamos a decirlo así, de titanio y todo esto, y es por lo que saltan las chispas. Así que ahí está un poco la explicación. Es un circuito en el que te beneficia muchísimo, ya lo decíamos en la previa, y no es que el coche fuese demasiado bajo, sino que si somos más técnicos y más finos, lo normal es que el coche fuese demasiado blando, y por eso las rectas se agachase tanto, y Norris, sobre todo en la recta de mitad del circuito, levantaba para que no fuese el coche tan rápido, no empujase tanto hacia abajo la aerodinámica y la tabla no rozase tanto con el suelo. Así que ahí está un poco la explicación. Es de libro la sanción si no cumples con los 9 milímetros, sea por 0,12 milímetros, por 0,7, por lo que sea, estás fuera. Y para mí lo más grave es que es un error enorme de McLaren, que no tenían por qué arriesgar tanto. Entiendo que es un error en el sentido de, oye, no sabemos que esto iba a pasar, evidentemente ha sido un despiste entre comillas, pero ante la duda siempre tienes que poner un poquito más de altura o los muelles un poquito más rígidos, y si al final en vez de quedarte en 9 milímetros justo te tienes que quedar en 9,1 o 9,3, pues te quedas ahí, porque para Norris quedar segundo como quedó, tercero o cuarto, le sigue posicionando muy bien para el Mundial, pero una descalificación ahora mismo, y sobre todo también para Piastri, es un golpe brutal y es una forma tremenda de darle alas a Verstappen, que no le hace falta tampoco mucho. Así que ahí está un poco la explicación del Gran Premio. Espero que os haya resultado interesante. Como siempre, pasaos por Level Up Academy, si queréis aprender mucho más de automovilismo, sea esto un hobby, seáis sim racers, seáis futuros ingenieros, lo que sea, echadle un vistazo que vais a tener un montón de contenido. Y como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito.